Historia Militar. Vamos a solicitar a nuestra vicepresidenta, la excelentísima académica Gladys Neckel, para que nos indique el momento de inicio de este importante acto académico, agradeciéndoles una vez más su distinguida presencia que le da el realce debido a la presente conferencia. Gladys nos indica, por favor, la hora del inicio de la transmisión. Sí, coronel. Por favor, permítame 2 minutos que voy a iniciar la transmisión Facebook Live. Estamos atentos a su intervención, estimada Gladys. Por favor, les pido a todos silenciar sus micrófonos para dar inicio a esta conferencia magistral y la transmisión de Facebook Live. Gracias. Muy buenas tardes, excelentísimos y distinguidos académicos y público en general. Sean todos bienvenidos a nuestra primera conferencia magistral del presente año 2023 de la Academia Peruana de Historia Militar. La Academia Peruana de Historia Militar es una entidad cultural autónoma, sin fines de lucro, de carácter permanente, duración indefinida y con personería jurídica que tiene por finalidad la difusión en el Perú y en el mundo de los aspectos relacionados a la cultura e historia militar. Esta tarde, la Academia Peruana de Historia Militar se viste de gala para presentarles al excelentísimo académico general de la Policía Nacional de Perú, Marco Miyashiro Arashiro, quien nos presentará la conferencia magistral titulada El proceso de pacificación nacional y la captura de Abimael Guzmán Reynoso. El general Marco Miyashiro Arashiro es un destacado oficial policial que estuvo a cargo del Grupo Especial de Inteligencia, responsables de la captura del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso. Fue regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana y congresista de la República. Actualmente miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar con el tratamiento de excelentísimo académico. Adelante, por favor, general Marco Miyashiro. Su micrófono, pues. Gracias. Bien. Muchas gracias, señor coronel Gurevich, a todos los integrantes de la Academia Peruana de Historia Militar. Muy buenas tardes. Voy a dar inicio a la exposición haciendo una descripción sobre las organizaciones terroristas que hay en el Perú. Se trata específicamente de Sendero Luminoso y del MRTA. Podríamos compartir pantalla porque he elaborado un PowerPoint y quería que podríamos verlo. Perfecto. Bien. Mencionaba que las organizaciones terroristas que han actuado en el Perú principalmente han sido Sendero Luminoso y el llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Pasamos. Vamos a ver que Sendero Luminoso se diferencia con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en cuestión de la ideología. Para los senderistas, Sendero Luminoso son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Y
Paralelamente a esta figura de la ideología, he puesto la organización que estaba cubriendo para el año 1990 casi el 70% del territorio nacional. Pasamos. He hecho todas estas anotaciones y no le voy a dar lectura porque voy a hacer una explicación y estoy autorizando para que este PowerPoint pueda ser distribuido entre aquellos que tengan interés en leer al detalle qué es lo que dice. En cuestión del movimiento revolucionario Tupac Amaru, la ideología era marxista-leninista, antiimperialista, pero principalmente americanista. Ellos seguían el ejemplo principalmente del triunfo de la Revolución Cubana. Es por esto que eran llamados también pro-moscovita o seguían la línea rusa, en tanto que los senderistas seguían la línea maoísta o pro-china. Y a ellos le decían pues los comunistas que seguían al maoísmo. Pasamos. Cuando compartía investigaciones con los especialistas norteamericanos, ellos decían muchas veces la forma de descubrir un delito, no solo el terrorismo, sino cualquier delito, es ver dónde está el dinero, dónde está la plata. Y siguiendo la línea del dinero, uno puede llegar a descubrir quiénes son los autores, quiénes son los que están participando en este tipo de delito. En el caso del terrorismo hay una simbiosis sumamente marcada con el tráfico ilícito de drogas. En el caso del MRTA, ellos recurrieron, además del tráfico de drogas, de la que no fueron ajenos, con el secuestro y la extorsión. Pero en ambos casos, dado que cubrían parte del ámbito rural del Perú, también se vinculaban dando protección o cobrando cupos o sometiéndolos al chantaje con el tráfico ilegal de madera, con la minería ilegal y con la trata de personas. Pasamos. Aquí estoy colocando como título los instrumentos de la revolución. Y en ambos casos, ellos tenían tres aparatos sumamente marcados, que era el partido. Y el partido era principalmente los ideólogos, eran quienes dirigían a toda la organización terrorista y, en segundo lugar, contaban con un llamado ejército, que eran, en realidad, los verdaderos terroristas. Era la gente que tomaba las armas, que tomaba la dinamita y causaban la destrucción del país. Y en tercer círculo, que es el más amplio, abarca al pueblo, el llamado frente. ¿Y cuál es la diferencia entre el pueblo, la masa y el frente? En que dicen que cuando el pueblo, la masa, está ideologizada y se vuelve simpatizante de la organización terrorista, ya se convierte en un frente. Es decir, el frente es la población organizada, ideologizada también. Pasamos. Aquí podemos tener una muestra. El partido, los dirigentes. Y ellos decían que el partido es el que dirige el fusil. El ejército, que está integrado, como vuelvo a repetir, por los verdaderos terroristas que toman las armas para destruir, para matar, para cometer las atrocidades a las que están acostumbrados. Y ellos dicen que el ejército conduce al frente. Y el frente, vuelvo a repetir, es la masa organizada que ya ha sido ideologizada y convertida en sus simpatizantes. Pasamos. En ambos casos,
Sendero Luminoso y el MRTA hacen un trabajo abierto, es decir, se muestran públicamente, pero a nivel internacional. En el caso de MRTA, de Sendero Luminoso, tenemos que están en Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia. Pasamos. El MRTA está en México, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala. Pasamos. Y a nivel Europa, Sendero Luminoso tiene mucha gente. Hasta hace poco funcionaba ahí el medio clandestino en el Perú, pero que después se trasladó su director con Luis Arge Borja a Bélgica. También tenemos elementos terroristas de Sendero Luminoso que los apoyan en Inglaterra, en España, Suiza, Alemania, Suecia y Dinamarca. Pasamos. Acá hay unas viñetas. Estos dibujos ustedes lo podrán encontrar si tienen la oportunidad, y yo lo recomiendo hacer, de visitar el museo que tiene la Dirección contra el Terrorismo. Porque estos dibujos son hechos por los mismos militantes de esta organización terrorista. Y las anotaciones que están a pie de cada una de estas viñetas son los dibujos que los militantes entregaban como obsequio, como reconocimiento, casi lo idolatraban, lo endiosaban a ese genocida de Ismael Guzmán. Pero para resaltar, quería hacer ver que para 1992, Sendero Luminoso ya afirmaba que estaba en el equilibrio estratégico. ¿Qué cosa significa equilibrio estratégico? Ellos calificaban que habían 3 momentos. Uno, cuando recién comienza, le llaman la defensiva estratégica. ¿Por qué defensiva? Porque atacan y se repliegan y se esconden. De ahí, y esto lo afirmaba que ya estaban en el nivel del equilibrio estratégico, segunda fase, en el año 92. Y esto quería decir que ellos atacaban, y si se presentaba la fuerza del orden, la policía o la fuerza armada, estaban en capacidad de hacerle frente. Y la tercera etapa, a la que felizmente no llegaron, es la ofensiva estratégica, en donde ellos ya no buscan el enfrentamiento, sino señalan cuál es su blanco y lo destruyen, porque tienen esa capacidad de hacer una ofensiva listo para derrotar a la fuerza del orden. Pasamos. Este es un cuadro de una incidencia desde los años 1980 al 2005. Pueden ustedes, cuando obtengan el PowerPoint, revisar los números que ahí se consignan. Pasamos. Este es otro cuadro en donde vamos a ver la comparación entre las acciones de Sendero Luminoso con el MRTA. Una gran diferencia. En tanto que Sendero Luminoso tenía 30.365 acciones, el MRTA tenía 2.247. Pasamos. Quería hacer un recuento de mi participación, mi experiencia personal. El año de 1976, en mi segundo año de oficial, soy promoción 75, presté servicios en la División de Seguridad de la Presidencia con el señor Presidente General Francisco Morales Bermúdez. Estuve hasta julio de 1980 y como todos saben,
Sendero Luminoso comienza su accionar el 17 de mayo de 1980. Es decir, estaba de presidente de la República el señor general Francisco Morales Bermúdez. Pero, como ya estaban finalizando el gobierno militar porque habían convocado a elecciones y ya se sabía que el sucesor era el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, tomaron una actitud como que ya estamos de salida. Pero seguí prestando servicios en Palacio de Gobierno, Seguridad de la Presidencia, con el señor presidente arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y él, en los años 1980, su discurso político era que aquello que estaba ocurriendo, principalmente en Ayacucho, Andahuay, Las Apurimac, eran avigeos. Sin embargo, al año siguiente, se vio obligado a emitir el decreto legislativo 046, que tipifica el delito de terrorismo. A pesar de ello, quien enfrentaba el fenómeno terrorista era exclusivamente la policía, hasta que en 1982 Sendero Luminoso toma por asalto el establecimiento penal de Huamanga y libera a todos los detenidos por delito de terrorismo. Y fue tanto el escándalo que no tuvo otra alternativa política que declarar el estado de emergencia y nombró como comando político militar a los señores generales del ejército peruano, Clemente Noel y Adrián Guamán Centeno. Y pongo estos dos nombres porque recuerdo perfectamente que estos señores generales de nuestro ejército peruano le decían al señor presidente, este tipo de delito de terrorismo no se puede combatir exclusivamente con la policía y la Fuerza Armada. La lucha contra este tipo de delitos tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque el terrorismo se aprovecha precisamente en los lugares donde no hay presencia del Estado. Por eso, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, puede luchar contra ellos. Pero para que el terrorista no avance, necesitamos que se adopten medidas integrales, educativas, infraestructura, etc. Pero, luego de arquitecto Fernando, ingresa el primer gobierno de Alan García, 1985-1990. Y la represión contra el terrorismo continuó casi exclusivamente a cargo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Fuerzas Policiales. Pasamos. Luego de prestar servicios en Palacio de Gobierno, fui cambiado a la Jefatura Departamental de Huánuco, años 1984, 1985, 1986. Y la Jefatura Departamental, en ese tiempo Policía de Investigaciones de Huánuco, me destaca al destacamento, primero, destacamento La Breña, de las Fuerzas Armadas, que luego, el año 1985, dejan como de unidad del ejército al batallón de infantería 314 Buenaventura Aguirre. Pero mi experiencia en esta zona de emergencia cubría los departamentos de Pasco, Huánuco y San Martín. Íbamos a los pueblos y veíamos las pintas, cómo había muchos niños, señoras, pero ya no habían varones. Se estaba produciendo una migración interna. Y acá tengo una foto de cómo nuestra Fuerza Armada, y yo los acompañaba, incluso para refrescarnos en el río. Teníamos que estar armados y montando guardia, porque en cualquier momento podríamos haber sido víctimas de una emboscada. Pasamos.
La etapa ofensiva del Estado peruano empieza en realidad a inicio de la década del 90. En 3 años, 1990, 1991, 1992, se logró la captura de los principales cabecillas, tanto de Sendero como del MRTA. Pero aparte de estos cabecillas, fueron capturados también muchos de los integrantes de su llamada Dirección Central. Pasamos. Este es un cuadro en donde vamos a mostrar los golpes que se dio entre el año 1990 y 1992 por parte del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo. Le damos unos clips para que salgan las estrellitas. Seguido. Cada una de estas estrellas significa qué estamento político o militar incluso estuvimos derrotando a través del Grupo Especial de Inteligencia. Pasamos. En el caso del MRTA también le dimos un golpe fortísimo el 31 de mayo del año 1991. Entonces, está capturado Abimael, está capturado Víctor Polay Campos. O sea, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, porque hubo un esfuerzo nacional. Esto no fue solo de la Dirección contra el Terrorismo o incluso de la policía. He tenido la oportunidad de trabajar con y directamente en la Fuerza Armada y sé el sacrificio que en cada unidad tenían que pasar para combatir esta lacra criminal. Y logramos derrotarlos, pero continúa vigente el pensamiento Gonzalo. ¿Qué cosa es el pensamiento Gonzalo? Son las directivas. Es la ideología que transmite el criminal genocida Abimael Guzmán. Pasamos. Pero Abimael Guzmán estaba preso. Cayó. Y él comienza en complicidad con uno de los principales asesores del presidente Alberto Fujimori. Era el director informal del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesino. Y lo motiva a Abimael Guzmán a escribir una carta en la cual está buscando un acuerdo de paz. Y Abimael Guzmán se presta a esta situación y públicamente se toman fotografías y todo para demostrar que estando preso buscaba llegar a un acuerdo de paz. Pero tanto Fujimori como Montesinos no llegan a suscribir un verdadero acuerdo de paz. Y así llegamos al año 2000, en donde asume el gobierno Valentín Paniagua y luego Alejandro Toledo. Pero ocurre un hecho jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el Perú es un país violador de los derechos humanos. Todos los sentenciados, sus juicios se van a cero, nuevo juicio para todos, con la condición de que en los nuevos juicios no se podía imponer una pena superior. Tenía que ser una pena igual o menos de la que habían estado condenados. Pasamos. Y es a partir del año 2000 en que la estrategia legal senderista cambia y ya no buscan un acuerdo de paz. Entran a través de unas reuniones que se concertan entre los terroristas a una democratización de la sociedad peruana. Esta estrategia entra a partir del año 2000
cuando asume Valentín Paniagua y sobre todo su ministro de Justicia, comienza a liberar a los terroristas, ¿no? La estrategia de solución política a los problemas derivados de la guerra. ¿Pasamos? Esto era el discurso y que todos decían que ya Sendero Luminoso, el MRTA, habían sido derrotados. Sin embargo, el 23 de marzo del año 2002, el presidente Bush, hijo, anuncia que va a venir de visita al Perú. Y 3 días antes, frente a la embajada americana, Sendero Luminoso coloca un coche bomba y mata a 10 ciudadanos peruanos. Esto yo lo puedo detallar muy ampliamente porque estaba ya a partir de enero del año 2002 como director contra el terrorismo. Y desde que asumí el cargo en enero, el personal de inteligencia de la DIRCOTE me decía, señor, hay una estrategia que dice alta concentración y alta dispersión, pero no le encontramos una respuesta. Hasta que llega el 20 de marzo y se produce el atentado del Polo. Y durante la investigación nos dimos cuenta que la alta concentración y la alta dispersión consistía en traer gente de provincias. Por ejemplo, los que roban el coche bomba, asaltan y roban al taxista para quitarle su vehículo y utilizarlo como coche bomba, vinieron de Chiclayo. Que los explosivos y la colocación, acondicionamiento de los coches bombas, lo realizan gente que viene de Arequipa. Y la alta dispersión consistía en que después de cometido el atentado, todos iban a regresar a sus lugares de origen. Y nadie iba a cometer ningún tipo de ilegalidad para pasar desapercibido. Felizmente, se logró el esclarecimiento y con ello también se logró el último intento para reactivar, recomponer al Comité Regional Metropolitano. Pero otro grupo que estaba principalmente en los valles de los ríos N, Apurímac y después en el Mantaro, que más se dedicaban al tráfico ilícito de drogas. A pesar de ello, como los policías también combaten el tráfico ilícito de drogas, cometieron atentados contra la Policía Nacional. Pasamos. Y este es otro detalle que la sociedad peruana tomó pleno conocimiento. Un periodista, Martín Arredondo, el año 2009, realiza un viaje a la zona del Brain y filma, graba cómo niños son adoctrinados como combatientes. Estamos hablando del año 2009 y vemos que aquellos niños de antaño, del año 2009, son los que ahora, en el 2023, están cometiendo también actos de terrorismo, como por ejemplo el asesinato de los últimos 7 policías en la zona de Brain. Esto, de por sí, constituye un delito de lesa humanidad. La señora ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero como es contra los terroristas, no funcionó la denuncia. Y ese es uno de los males que aqueja a nuestro país, que los derechos humanos
las Cortes Interamericanas y las ONG juegan más para los que son comunistas, así sean violentistas y terroristas, que para aquellos que no lo son y que buscan la vida, la libertad y la democracia. ¿Pasamos? Este es otro ejemplo de cómo en cada región, cuando hay una entidad que desarrolla actividad económica de buenas maneras, como es por ejemplo la empresa transportadora de gas, le destruyen 3 helicópteros. Y hemos sido testigos estos últimos meses de cómo nuestras mineras formales, legales, han sido arrasadas en estos llamados actos de protesta que dentro del lenguaje terrorista se les llama actos de sabotaje. Con estas acciones lo que se busca es destruir la economía, porque destruyendo la economía se cumple uno de los principios que pregona el pensamiento Gonzalo. Cuando dice, cuando el pueblo, cuando el campesino, cuando el ciudadano tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución. ¿Pasamos? Aquí hay una foto de la camarada Vilma, que dice que ellos son del partido militarizado, Partido Comunista del Perú. Y acá decía, señalaba, que aquellos que votaran por Keiko Fujimori el año 2021 eran traidores de la patria. Y antes de que se produzca la segunda vuelta, ellos proceden a matar, a asesinar a 16 personas en la zona del Brae, a orilla del N. ¿Pasamos? Bien. El primer atentado que realiza Aimé Guzmán, o Sendero Luminoso, se realiza atacando el local electoral de Chuchi, el 17 de mayo de 1980. Pero, ¿quiénes iban ahí acompañando a Aimé Guzmán? Eran los alumnos de la Escuela Aplicativa de Educación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que lo dirigía precisamente a Aimé Guzmán. Y el sector educación ha sido siempre el elemento, el estamento preferido para captar nuevos elementos. Son jóvenes y se les puede meter en la cabeza lo que manipuladores como los comunistas, maoístas o moscovitas saben hacerlo muy bien. Cuando estaba en vigencia, de los años 80 al 2000, Sendero Luminoso en Lima, su principal centro de captación era la Academia Preuniversitaria César Vallejo. Pues bien, capturado a Aimé Guzmán, fracasado el acuerdo de paz para la solución política, Sendero Luminoso y el pensamiento Gonzalo de Aimé Guzmán plantea otra estrategia: los organismos generados de Sendero Luminoso. ¿Qué son los organismos generados? Pues son organizaciones que van a defender el pensamiento Gonzalo en diferentes instancias, pero que no tienen ningún nombre parecido a Sendero Luminoso. Y acá ustedes van a poder leer una serie de organizaciones que en realidad es Sendero Luminoso disfrazado bajo un nombre de organismo generado. ¿Pasamos? Acá hay otro ejemplo de los diferentes nombres que usa. Por ejemplo, Instituto de Investigación, Asesoría Jurídica, Justicia y Libertad.
Justicia y libertad, qué bonito suena. Pero defiende las ideas del pensamiento Gonzalo. Coordinadora popular 1 de mayo, a Día del Trabajador. ¿Quién lo dirige? Un conocido terrorista, Juan Carlos Río Fernández, etcétera. Pasamos. Vamos a ver que a través del pensamiento Gonzalo se van a crear organismos generados para la lucha de clases en función de la segunda reconstitución del segundo Congreso. Un poco extraño esta frase, pero la primera reconstitución fue cuando Sendero Luminoso se separa del partido político Bandera Roja. Y el primer congreso que hace Sendero Luminoso fue en 1988-1989, precisamente donde muere la esposa de Abimael Guzmán, y las filmaciones se pasaron al momento de su captura, donde se le ve a Guzmán llorando, etcétera. Pasamos. El 2009 se crea uno de los más grandes organismos generados de Sendero Luminoso, llamado Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, que decía, hay que pasar a desenvolverse de tiempo de guerra a tiempo de paz. ¿Esto qué significaba? Para el 2009, que abandonaban temporalmente la dinamita, las balas, pero no dejando de luchar, sino cambiar la forma de lucha según las condiciones concretas. Realizar un perfil político y militar hasta lograr nuevas condiciones, sobre todo objetivas. Pero acá estoy hablando del 2009. Pero unos años antes se había creado al interior de esa gran organización sindical que es el SUTEP, una Comisión Nacional de Reconstitución y Reorganización del SUTEP, conocido como CONARE-SUTEP. Y eso fue el año 2003, 6 años antes de la creación del Movadef. Pasamos. El Movadef, creado en el 2009, el año 2012, pretende inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones y fracasa. Dice, no, el pensamiento Gonzalo no va acorde con los principios de la democracia y son rechazados. Entonces ellos proceden a cambiarle el nombre al Movadef y le llaman Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP. Y el año 2014 nuevamente pretende inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y también fracasan. No pueden hacerlo. Pasamos. Esta es la propaganda que tanto el Movadef como el FUDEP estuvo promoviendo para lograr su inscripción y captar nuevos integrantes. Pasamos. Por la defensa fundamental de los derechos, por la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Seguimos ahí con el Movadef y con el FUDEP haciendo sus actividades proselitistas. Seguimos. Así llegamos al año 2017, en donde, a través del CONARE-SUTEP, lo nombran a este señor Pedro Castillo Terrones como presidente del Comité de Lucha de la Huelga Magisterial. Y él, como no tenía una relación directa
con sendero luminoso. Eso es cierto. Pero sin embargo, esta situación no es ajena a que el CONARE SUTEP es hijo, es una creación directa del pensamiento Gonzalo. Pasamos. Ahí es donde Pedro Castillo Terrones se hace conocido como dirigente sindical. Pero no contento con eso, estamos hablando del 2017, le recomiendan de que así como el Movadef cambió de nombre y se llamó FUDEP, el CONARE SUTE también es un nombre, disculpen la forma de hablar, pero es algo ya maleado, ¿no? Entonces hay que cambiarle el nombre. Y buscan un nuevo nombre y le ponen Federación, no sindicato, sino Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. El FENETAPE Perú. Pasamos. Y ya no como SUTEP, sino como FENETAPE, pretenden apropiarse de lo que maneja, al menos bastante bien, el SUTEP, que es la derrama magisterial. Pero, el año 2019, Pedro Castillo Terrones pretende inscribirlo al FENETAPE en el Ministerio de Trabajo y fracasa porque una federación no puede ser simplemente un sindicato. Tiene que ser varios sindicatos a la vez. Hasta que llegamos al 28 de julio del año 2021, en que el Jurado Nacional de Elecciones nombra a José Pedro Castillo Terrones como presidente de la República del Perú. Pasamos. Este es un cuadro que nos puede evidenciar perfectamente cómo el 26 de noviembre del 2019 la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú vuelve a convocar a paro nacional. Pero estamos en el año 2021. Presidente, este señor José Pedro Castillo Terrones. Pasamos. Bueno, gana en primera vuelta. Y quien más lo celebra es su apoyo político internacional, Evo Morales. Otro, Tello Montes. Nibardo Edgar Tello Montes, quien también salió electo como congresista de la República. Pasamos. Una vez electo presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, José Pedro Castillo Terrones nombra como ministro de Trabajo a Iber Maraví Olarte. ¿Quién es Iber Maraví? Pues Iber Maraví es quien estaba como no habido en el atestado número 97 de Seguridad del Estado, Jefatura Departamental de Ayacucho, del 15 de mayo de 1981. Era uno de los activistas, de los participantes en atentados terroristas del año 81. Pero además, cuando se crea el CONARE SUTEP, que fue en el año 2003, Iber Maraví va como subsecretario, porque el secretario general del CONARE SUTE el año 2003 fue Huaynalaya. Y el segundo hombre del CONARE SUTE
este señor, Iber Maraví Olarte. Él, su señora, su suegro, figuran dentro de los adherentes para que se inscriba al Movadef el año 2012. Pasamos. Se reconoce la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú el 30 de julio del año 2021. Y ese mismo día ya se estaba creando, a través de Mari Coila, secretaria del Movadef en Tacna, como presidenta del Partido Político Magisterial y Popular. Es decir, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú se va a convertir, y está en ese proceso, de convertirse en un partido político, cuyo nombre es Partido Político Magisterial y Popular. Pasamos. Y aquí vamos a ver que en pleno centro de Lima ya está el anuncio, y como local, el Partido Político Magisterial y Popular. Estas son las marchas que han estado realizando para promover la creación de este partido político, que es la consecuencia de CONARE-SUTEP, del Movadef, del FUNDEP, para llegar hasta el Partido Político Magisterial y Popular. Pasamos. Este es un anuncio que sale en el periódico La Razón. Dice: Pedro Castillo tendrá su propio partido gracias a FENALTE Perú. Porque los que apoyaron a Pedro Castillo era el partido político de Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón, su partido político es Perú Libre. Pero todos los que fueron electos a través de Perú Libre, como es costumbre en la izquierda peruana, se separan. Y 10 de ellos van a formar el bloque magisterial de concertación nacional dentro del Congreso de la República. Pasamos. Aquí hay una situación que a mí, como policía en situación de retiro, me causa mucha desazón. Los medios de prensa, desde mucho antes de que Pedro Castillo gane la primera vuelta electoral, luego la segunda vuelta electoral, muchos medios de prensa nos han estado advirtiendo sobre su relación con Sendero Luminoso, por una parte, con el MRTA, por otra parte. Disculpen. Nos han estado advirtiendo sobre este peligro, sobre su relación con Maduro, con Evo Morales, con Petro, etcétera. Y lastimosamente no se le ha combatido políticamente. Pasamos. Bien, y este es el resumen de toda esta posición. De Sendero Luminoso surgió Movadef y FUDEP. Dentro de ellos estaba el CONARE-SUTEP. Y al cobrar relevancia, se va a transformar en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Y a través de ello, en el Partido Magisterial y Popular.
Quisiera que esta imagen la tengan grabada para que vean el peligro si este partido magisterial y popular continúa avanzando. Pasamos. Bien. Yo llego hasta aquí en esta exposición, pero quería hacer presente que yo tengo una deuda con sectores políticos, con nuestra Fuerza Armada, porque yo fui rehén durante los 120 días que estuvo tomada por asalto la residencia de la Embajada de Japón en Lima por los terroristas del Túpac Amaru. Y estoy con vida, gracias a Dios, a una decisión política y a la heroica acción de los comandos Chavín de Huántar. Esta es una fotografía que la ubiqué dentro de una revista, justo cuando, protegido por los comandos Chavín de Huántar, estoy bajando las escaleras para el jardín interior. Cuando yo llego al jardín interior, a mi costado está mi hermano rehén Pedro Aritomi, a quien le faltaba un pedazo de pierna por las esquirlas de una granada y sangraba. Al otro costado estaba mi otro hermano rehén, canciller de la República, quien sangraba por la espalda, también por las esquirlas de una granada. Y sobre el piso, en una camilla militar, estaba siendo atendido un héroe nacional, el coronel Juan Valer, Valer Pancorbo. Qué Juan desgracia. Valer Sandoval, mi general. Perdón. Juan Valer Pancorbo fue mi jefe y era oficial de la PIB. Su hijo es Valer Sandoval. Gracias por la aclaración, señor coronel. Bueno, y cuando yo me reviso veo que estoy ileso. Y digo, gracias Dios mío por darme la vida. Y a partir de hoy voy a elevar una oración para agradecerte. Y esta oración, además de un Padre Nuestro y un Ave María, será tratar de hacer algo bueno por otro cada día. Y esa ha sido mi vida. Cuando salí de rehén, era coronel. Al poco tiempo me ascendieron a general. Luego a teniente general. Luego fui comandante general de la Policía Nacional del Perú. Pasados los años, viceministro de Orden Interno. Luego regidor metropolitano. Luego congresista de la República y todavía sigo vivo. Por eso, mi último mensaje de esta tarde es que si cada uno de nosotros nos comprometemos a hacer algo bueno por otro cada día, la vida de nosotros y de quienes nos rodean van a cambiar. Pasamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su excelente exposición y por su testimonio de vida, estimado académico y miembro de la Academia de Historia Militar del Perú. Y de verdad es muy gratificante poder escuchar de las personas que realmente han luchado y han vivido en estos años donde los peruanos nos sentíamos en una inseguridad. O sea, es muy valioso para nosotros escuchar su conferencia y apreciar su testimonio de vida. Muchas gracias. Acto seguido, presentamos al coronel Enrique Gargurevich Godoy, presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, quien estará encargado de los comentarios de la presente conferencia magistral. Antes quería invitarlos a ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna consulta,
para que lo escriban como mensaje de texto para poderlo leer al final de la participación del coronel Gargurevich. Gracias. Adelante, coronel Enrique Gargurevich. Buenas tardes con los países hispanoamericanos, buenas noches con los que se encuentran en el continente europeo. Realmente, luego de haber en los grados subalternos de mi carrera militar, como muchos oficiales de mi generación, luego de haber escuchado muchas largas y tediosas explicaciones sobre el proceso de pacificación nacional desarrollado entre los años de 1980 al año 2000 aproximadamente, llama la atención esta didáctica y dinámica conferencia que desarrolla este prestigioso oficial general policial como es el general Marco Enrique Miyashiro. Realmente solamente esto lo puede hacer alguien que conozca a profundidad el tema. Y el conocimiento muchas veces se basa no solamente en los libros, tratados, archivos o repositorios en que podamos investigar, sino también, por qué no decirlo, de la experiencia propia. En ese sentido, se encuentran presentes en esta sala virtual un héroe de la pacificación, como es el teniente coronel Jorge Esparza Vega, que participó en la exitosa operación de rescate de rehenes Chavín de Huanta, a quien todos rendimos homenaje como héroe de la democracia. Se encuentra también presente el mayor Juan José Matienzo, que fue combatiente en los primeros grados de su carrera de este proceso de pacificación nacional. Y asimismo el coronel Carlos Solís, que es un especialista en el tema, que ha brindado cátedra, ha dado conferencias en muchos locales castrenses, en muchas dependencias castrenses y policiales. Todos ellos no me dejarán mentir en resaltar lo didáctico y dinámico que ha sido la presentación del general Marco Miyashiro. Agradecer también la presencia de destacados académicos y patriotas que se encuentran desde la ciudad de Florencia, Italia, desde la ciudad de Zaragoza, en España, desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, desde Miami, en los Estados Unidos, desde Londres, en Reino Unido, en El Salvador también, y desde Cochabamba, Bolivia. Todos ellos le dan profundidad, le dan ese contexto hispanoamericano, ese contexto de conocimiento que es en realidad la esencia de la Academia Peruana de Historia Militar. Ya entrando en profundidad al tema que nos aboca para hacer comentarios, definitivamente que para dirigir una estrategia de pacificación nacional, el Estado peruano confía en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas para poder contrarrestar el accionar de estas organizaciones terroristas. ¿Qué es lo que se necesitaba, en mi modesto entender, y haciendo eco a las palabras del prestigioso general Miyashiro? Se necesitaba básicamente dos cosas: la adhesión de la población que se fue logrando a través de una serie de acciones, que no es materia de esta presente conferencia, y la segunda acción está relacionada a tener inteligencia sobre las organizaciones terroristas que intentaban, pues, desestabilizar al Estado peruano. En ese sentido, específicamente, la labor que desarrolla el Grupo Especial de Inteligencia, que estuvo a cargo del prestigioso general Miyashiro, cuando tenía el grado de coronel, pues nos da un ejemplo de cómo se debe desarrollar un trabajo profesional, con minuciosidad,
con entereza, sobre todo con perseverancia. Y gracias a eso se logró la captura y, digamos, se logró que estas organizaciones terroristas pues fueran totalmente desarticuladas. Pero lo que nos está advirtiendo el general Marco Miyashiro, y es importante reconocer que estos grupos mudan permanentemente de modalidad de lucha, mudan permanentemente, cambian de denominación, cambian en muchos casos, de cubierta, por darle un nombre diplomático, pero mantienen su ideología. Por lo tanto, el Estado peruano y los organismos que resguardan el orden interno, como son la Policía Nacional y en algunos casos, por mandato, las Fuerzas Armadas, no deben bajar la guardia. Y del mismo modo, todas las entidades, ¿no? Los poderes del Estado, las entidades que están a cargo de la inteligencia, como la Dirección Nacional de Inteligencia, no se debe bajar la guardia ante un enemigo que actúa en la sombra. Y como hemos observado, hasta hace pocos meses ha estado en el poder y a través del poder ha intentado pues continuar la desarticulación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para cumplir con sus fines de pues perpetuarse en el poder. Para terminar, dos hechos muy importantes que definen el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Perú y que son un ejemplo para Hispanoamérica. En primer lugar, haberle ganado la guerra y el proceso de pacificación nacional a las organizaciones terroristas entre los años de 1980 y aproximadamente el año 2000. Eso deja una lección de que sí se puede contrarrestar el accionar de estas organizaciones terroristas, siempre y cuando tengamos estos dos basamentos, inteligencia y la adhesión de la población. El segundo hito histórico que es necesario recalcar es la posición de las Fuerzas Armadas ante el golpe de Estado que se produce el año pasado a cargo del expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Es un ejemplo de unidad, dignidad, de valor y de honor que dan las Fuerzas Armadas a todos los países de Hispanoamérica, en donde pues fuerzas de orientación ideológica de izquierda, como el caso pues de México, Colombia, Bolivia, Argentina y otros países, se encuentran pues las Fuerzas Armadas ya sujetas al poder político, se encuentran desarticuladas, sin el poder de seguir defendiendo el orden constitucional. Entonces, estos dos hitos marcan aspectos de suma importancia en el Perú, en el devenir de los pueblos. Y me siento muy orgulloso como presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, que muchos de los protagonistas de estos actos tan importantes se encuentren presentes el día de hoy en esta sala virtual. Por último, agradezco la gentileza, el don de gentes, la amabilidad que he tenido una persona tan ocupada en su agenda como es el general Marco Enrique Miyashiro Araciro, que he tenido a bien pues cedernos de su valioso tiempo para iniciar con él y con su conferencia magistral las actividades correspondientes a la Academia Peruana de Historia Militar del año 2023. Mis felicitaciones al señor general, a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Enrique Gargurevich, presidente de la Academia Peruana de Historia Militar. Excelentísimo académico general Miyashiro, tenemos una consulta desde El Salvador. Nos escribe el coronel Ernesto García.
Y la pregunta es la siguiente. Mi general, ¿tienen ustedes documentos y datos sobre la relación de insurgencia salvadoreña FMLN y los insurgentes del Perú? Su micrófono, por favor, general. ¿Se escuchó la pregunta? Sí. Ok. Un saludo al señor salvadoreño Ernesto García. No tengo documento, pero le voy a contar una anécdota de aquellos años de lucha contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 31 de mayo de 1991 logramos la captura de un numeroso grupo del MRTA. Dentro de ellos había unas filmaciones en donde se estaba dando instrucción de cómo utilizar explosivos para realizar emboscadas. Y esto trajo a colación el nombre de un ciudadano peruano que en los años 80 estaba en México. Y cuando se produce el intento del MRTA de organizarse clandestinamente, lo llaman, porque él era considerado uno de los revolucionarios más notables que tenía el Perú en ese tiempo. ¿Quién era este sujeto? Rodolfo Klein Samanez. Rodolfo Klein Samanez, a muchos no les sonará el nombre, pero era uno de los que en Perú había hecho la filmación para adiestrar, enseñar a lo del MRTA cómo hacer emboscadas. Y cuando quiero saber más sobre este sujeto, me dicen, señor, él es un revolucionario internacionalista y ha estado en El Salvador. Por eso es que le voy a contar la parte que corresponde a El Salvador. Él, junto con otros 5 terroristas, ingresaron al aeropuerto militar de El Salvador. Y en una sola noche se volaron 14 aviones. Estos aviones eran parte de la Fuerza Aérea de El Salvador y también del apoyo que le daba la Embajada Americana precisamente para combatir a estos guerrilleros en Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional que tenía El Salvador. Y miembros del MRTA me contaban otra experiencia. Me decían, señor, cuando hemos ido a visitarlo a Rodolfo Klein Samanez, él tenía en su casa como un trofeo de guerra un pedazo de tronco. Este tronco estaba atravesado por un fusil. Y ese fusil había atravesado el tronco debido a una emboscada que había hecho Rodolfo Klein Samanez a una patrulla del ejército. Y cuando me cuenta este miembro del MRTA, cuando ve, después de la emboscada, que uno de los fusiles había atravesado el árbol, mandó a cortar el árbol y se llevó el fusil atravesado como trofeo de guerra. Este señor ha adquirido la nacionalidad nicaragüense. Durante muchos años fue
el asesor de las fuerzas, lo que vendría a ser el Ministerio del Interior de Perú, en Nicaragua. Y actualmente tiene una empresa editorial que está ubicado en el centro de Managua. La realidad no conozco la casa, pero es muy amigo de el actual presidente Ortega. Eso es lo que le puedo contar como una anécdota de las entrevistas que tuve con elementos del MRTA con relación al Frente Farabundo Martí y la participación de Rodolfo Klein Samanés. Muchísimas gracias, general. General, tenemos una consulta, un mensaje del teniente coronel comando Jorge Esparza Vega. Él escribe: mis sinceras felicitaciones por la exposición magistral del general Miyashiro y le agradezco su didáctica, resumen y la evolución de infiltración a organizaciones gubernamentales del Perú, sobre todo en ingresar a política peruana. Pregunta: en su opinión, ya han sido infiltrados varios ministerios, pero ¿qué opina usted del Jurado Nacional de Elecciones del Perú? ¿Puede haber sido infiltrado? Los Chavín de Huántar, modestamente lo hicimos por nuestro querido Perú. Muchas gracias. A este oficial Jorge Esparza no me queda más que palabra de agradecimiento, porque el hecho de que es simple y llanamente un comando Chavín de Huántar, gracias a ellos yo estoy vivo. Muchas gracias, don Jorge. Y con relación a su pregunta, lo que puedo afirmar es que no sería nada extraño que nuestro Jurado Nacional de Elecciones esté infiltrado. Porque ¿quién es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Un miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia? El abogado de Berlín, que después ha sido el abogado del que sufre de la próstata. No me refiero a los señores que están participando, sino al otro viejito medio loco, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho en la exposición que ha realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cómo este sujeto puede estar llevando el desprestigio a nuestra decana de las universidades peruanas? Y era el presidente del jurado de la Corte Suprema de Justicia. Y él, como presidente, reconoció en una de sus declaraciones que dentro de los juzgados, en todos los niveles, había más de 800 personas vinculados con las organizaciones terroristas. No olvidemos tampoco al Ministerio Público. Y ustedes recordarán que hace unos años, frente al local del Ministerio Público en la avenida Bancay, saliendo del local de la Fiscalía, quemaron un patrullero. Y ya no estamos hablando del gobierno de Castillo. Y no pasó nada. Es decir, cuando actúa la izquierda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo está atento si es que muere uno de los que cometen actos de terrorismo. Pero si matan a un policía o lo queman, como también ha ocurrido en el gobierno, ahora no pasa nada. Así estamos, don Jorge Esparza. Muchísimas gracias, mi general. Tenemos una última pregunta del señor Luis Chang, que nos dice, que le dice a usted:
Hola, mi hermano rehén, Marco Miyashiro. Felicitaciones por la conferencia y agradecimientos por la invitación. Entiendo que la lucha política de Sendero se pretende dar por el partido magisterial. Pregunta: ¿hay algún estudio del fenómeno actual que involucra las tomas de carreteras y los otros procedimientos terroristas? ¿Y cuál es la manera de combatirlo? Usted me pregunta por si hay algún estudio. Yo considero que nuestros servicios de inteligencia están totalmente al día, pero le pregunto al público, ¿no? ¿Qué pasa si yo advierto que va a ocurrir un atentado y quien me escucha y debe tomar la decisión sobre la información de inteligencia que yo le estoy dando, no me hace caso? ¿Para qué sirve la inteligencia entonces? La inteligencia sirve para que el superior, el que es responsable de tomar la decisión, adopte la mejor opción. Para eso sirve la inteligencia. Pero si quien va a tomar la decisión no escucha y no hace caso lo que le dice su inteligencia, ocurre lo que está pasando en el Perú. Ahí me quedo y quiero hacer presente que mi hermano rehén Luis Chanchín, ¿no?, también ha sido congresista de la República. Y muchas anécdotas humanas que no puedo contar así tan libremente de lo que hemos vivido dentro de la residencia. Bueno, después de haber escuchado las interesantes interrogantes de los excelentísimos académicos, eminentes patriotas y público en general, pues vamos a dar por culminado este importante acto académico con el cual iniciamos las actividades de la Academia Peruana de Historia Militar en el año 2023. En primer lugar, como ya reitero, agradecer la presencia, el tiempo, la preparación y lo didáctico de la presente conferencia de parte del eminente disculpen ustedes, tenemos aquí tres engreídos en la casa, así que a veces se distorsionan las emisiones. Queríamos agradecer, reitero, la presencia del general Marco Miyashiro para el inicio de las actividades académicas y agradecer también la presencia de todas las personas que se han dado su tiempo desde los diferentes países hispanoamericanos, del continente europeo, y estaremos la próxima semana, el día 28 de febrero, en la presentación de mi libro 15º, denominado Los soldados europeos en la independencia del Perú, que va a ser presentado también por algunos eminentes y excelentísimos académicos, miembros de esta institución. Desde ya, nuestro agradecimiento y les deseamos para todos bendiciones y estar siempre alerta, como ya lo indicó mi general Miyashiro, ante estas organizaciones
que buscan destruir a nuestro país y sobre todo nuestro orden constitucional. Nos despedimos entonces agradeciendo su presencia. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos con ustedes, que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias, señor coronel. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes.